Lo que estamos viendo en Bitcoin en las últimas horas es un poco extraño, ya que estamos viendo señales contradictorias y el precio todavía no acaba de decidir cuál es la dirección que quiere llevar para el próximo movimiento. Y es que recordemos que ya nos encontramos a las puertas de iniciar una tendencia en Bitcoin, pero no se acaba de decidir y tenemos que tener cuidado precisamente con estas señales que vamos a comentar a continuación. Fijaros el movimiento que ha hecho Bitcoin durante todas estas últimas horas. Como veis, es un movimiento donde se nota en el precio que todavía la dirección no está decidida, aunque estamos viendo algunas señales de que el precio sí que está intentando iniciar la tendencia, pero todavía encuentra presión que impide precisamente que iniciemos ese movimiento. Para que entendamos también pues qué es lo que ha pasado y que tengamos ese contexto dentro de la operativa, es importante que recordemos que veníamos de un movimiento bajista tras haber rechazado zonas de resistencia clave sobre estos 95.240 y tras alcanzar uno de los soportes más importantes que teníamos sobre los 87.610, el precio frenaba ese movimiento bajista. Ahora, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Voy a limpiar un poco el gráfico porque esto es algo que estuvimos comentando en el directo de hoy. Fijaros que en vídeos anteriores habíamos destacado este movimiento donde el precio limpiaba zona de shorts. Tras esto tuvimos un reingreso y algunas muestras de debilidad, alcanzando zona de soporte e incluso llegando a romperla. Pero tras esta ruptura comentábamos en vídeos anteriores que iba a ser importante ver cómo reaccionaba el precio a retestear la anterior zona de soporte, ya que desde este punto es desde donde podríamos llegar a sacar más conclusiones de cara a la operativa. Fijaros además cómo tras alcanzar esta zona estuvimos viendo algunas señales de compra. Probablemente si bajamos de timeframe veremos una pequeña acumulación que fue lo que originó el siguiente movimiento alcista que veíamos, volviendo a retestear esta zona clave. Entonces, hasta este punto, más o menos era lo que ya comentábamos ayer. Pero, ¿qué sucede? ¿Vale? Teníamos aquí una directriz bajista. Voy a limpiar esto un poquito primero. Y en estas últimas horas lo que hemos estado viendo es que Bitcoin en varias ocasiones ha intentado romper esta dinámica bajista. Fijaros que, bueno, esta dinámica es muy respetada durante todo este movimiento y después del primer intento de reingreso veíamos que otra vez el precio rechazaba la dinámica. Esto lo veíamos por aquí, como veis poco a poco va escalando, se intenta posicionar por encima del soporte, pero empezamos a ver que la presión vendedora sigue estando, ¿vale? O sea que el precio no es todavía capaz de iniciar un movimiento alcista con fuerza. En el directo, de hecho, si es que lo visteis, si no, ya sabéis que siempre quedan resubidos, teníamos por aquí una potencial oportunidad operativa que aprovechábamos, ya que veíamos que de repente, tras la apertura de Estados Unidos, empezamos a ver algunas señales de fortaleza que intentaban básicamente romper la dinámica bajista. Como veis, tuvimos ruptura, una ligera continuación, pero en cuanto se empezó a aproximar a la primera zona objetivo que teníamos, sobre los 88.930, en timeframe de 5 minutos, que era donde estábamos haciendo el seguimiento, vimos una señal bastante crítica. Fijaros que identificamos, incluso con el propio indicador, un evento de clímax, que nos está indicando básicamente que sobre esta zona ya está empezando a entrar muchísima presión vendedora. Y aquí fue cuando decidimos proteger nuestra operativa porque pues esto pone en riesgo la continuación del movimiento alcista. Fijaros que unas cuantas horas después el precio llega a perder todo lo que había ganado e incluso a posicionarse por debajo de este mínimo anterior. Entonces aquí es cuando la situación ya se estaba complicando bastante para Bitcoin. Si vemos al final el movimiento que ha hecho, como veis, pues tiene más pinta de que esto solamente fue una trampa para limpiar zona de shorts. Pero a partir de aquí lo que teníamos que esperar es si el precio era capaz de consolidar entonces este anterior nivel de soporte como una resistencia. Pero fijaros como en el gráfico de una hora estamos viendo que no termina de romper este nivel. O sea, la presión compradora sigue entrando y otra vez vuelven a intentar romper la dinámica bajista. ¿Pero qué sucede? Que otra vez tenemos un rechazo y otra vez lo vuelven a romper. Básicamente, ¿qué estaba sucediendo? Que se estaba todavía peleando por el control del precio de Bitcoin. Y aunque parece que en estas últimas horas el movimiento aparentemente es alcista, no termino de ver todavía grandes señales de fortaleza, porque el precio, fijaros que después de una ruptura de una dinámica bajista bastante considerable, no ha tenido una gran aceleración y eso suele ser más una señal de debilidad, ¿vale? De que todavía Bitcoin no es capaz de ir a atacar niveles operativos más altos. Y es que si bajamos a gráfico de 15 minutos, veréis pues todo este ruido que hemos estado teniendo en las últimas horas. Fijaros cómo llegaba a romper uno de los niveles de soporte
soporte que teníamos antes de este movimiento bajista, que básicamente era la zona del VWAP diario semanal, y digo diario semanal porque al ser lunes es exactamente lo mismo, ya a partir del martes pues las cosas cambian, pero fijaros cómo después de esta ruptura estuvo aquí intentando consolidarlo durante bastante tiempo, pero como os decía, la presión compradora continuó. Yo creo que la señal más importante de que las compras siguen entrando con fuerza fue esta vela que tenemos por aquí, que como veis limpia zona de mínimos y luego tiene una reacción alcista que llega a romper otra vez la zona del VWAP. Entonces aquí estábamos viendo que los vendedores presionaban, que los compradores aguantaban y que finalmente los compradores consiguen ganar la batalla, pero en cuanto intentan romper la tendencia otra vez vuelven a perder. Pero fijaros cómo aquí volvemos a tener otro cambio de tendencia, otro cambio de dinámica, porque pasamos de utilizar el VWAP semanal como una resistencia a volver a utilizarlo como un soporte. Lo tenemos claro, o sea, fijaros esta señal que nos da el propio indicador. Aquí está entrando otra vez presión compradora y es aquí donde el precio pues parece que sí que intenta iniciar un movimiento alcista. Pero como veis es un movimiento alcista que no lleva fuerza. O sea, si de verdad el precio tuviese fuerza, lo que hubiésemos visto es que después de este rebote ya habría por lo menos alcanzado ese primer objetivo que comentábamos en la operativa del directo de hoy, la zona de los 88.930, que era básicamente la zona media de la estructura que hemos estado analizando en los últimos días. Pero le está costando. Como veis, es que hemos vuelto a frenar otra vez. Va muy poquito a poco. No está la cosa animada. Y esto, pues, no nos da tanta confianza en un movimiento alcista. Si llegamos a alcanzar este nivel, quizás incluso el movimiento frena. O sea, esto puede continuar, pero al ver tanta debilidad por presión vendedora que puede seguir entrando, quizás tras alcanzar la primera zona frenamos por completo. Y claramente eso no es lo que esperaríamos en un contexto de iniciar una nueva tendencia. De hecho, lo que hemos tenido en las últimas horas tampoco sería lo ideal. Si veis, es que hemos tenido una lucha bastante importante. Y normalmente cuando empezamos una tendencia es porque ya se ha retirado toda esa resistencia que podríamos tener hacia el siguiente movimiento. Entonces, si pretende Bitcoin iniciar un movimiento alcista y por lo tanto consideramos que esto fue el movimiento de limpieza, nosotros para poder de verdad tener confianza y que esto puede llegar mucho más allá, necesitamos ver lo siguiente, y es que durante las siguientes horas Bitcoin debe de demostrar esa fortaleza. Necesitamos que por lo menos alcance los 90.033, que era la zona de resistencia de la estructura anterior. A partir de aquí, mira, podrá frenar, podrá volver a consolidar niveles de soporte, pero lo importante es que, pues, primero, que consolidemos con claridad este reingreso en la estructura y segundo, que confirmemos esas muestras de fortaleza, que veamos que de verdad los compradores tienen intención de llevar al precio a niveles operativos más altos, porque lo que no nos gusta ver es precisamente ese rechazo que tuvimos en el segundo intento de ruptura, vamos a decir, porque ha habido unos cuantos. Entonces, para nosotros poder seguir alcistas, viendo un poco la dinámica actual del precio, tendríamos que mantener fuerza durante las siguientes horas, romper la zona de los 88.945 y a partir de ahí ir rápidamente a atacar la zona de los 90.058. O sea que Bitcoin se tiene que poner las pilas porque de lo contrario es probable que esta fuerza de compras se termine agotando y eso podría hacer que básicamente retomásemos otra vez el movimiento bajista. Considero que pues está siendo bastante positivo este pequeño intento cambio de tendencia, pero tampoco es el escenario ideal. Si visteis el vídeo de ayer, ya lo decíamos, este es el escenario donde cambia la tendencia respecto a esas señales bajistas que comentábamos antes. Pero ¿qué pasa? Que es que a pesar de haber visto algunas señales alcistas, seguimos viendo que al precio le cuesta y que por lo tanto quizás no sería un escenario de mayor confianza para buscar operativas. Para este tipo de escenarios donde todavía tenemos algunas dudas, tendríamos que llevar una gestión de riesgo un poco más medida, ¿vale? Sería más para un perfil de operador agresivo porque no tenemos tanta confianza con tanto ruido que estamos observando. Entonces, si buscáis operativas más conservadoras, yo diría que esperásemos a que se clarificase un poquito más la situación. Si finalmente terminamos pues demostrando fortaleza, yo esperaría a la ruptura de zonas de resistencia y consolidación para poder retomar, o bueno, mejor dicho en este caso, iniciar una nueva tendencia ya fuera del rango y pues volver a intentar atacar zonas de resistencia clave que podrían estar por arriba. Entonces,
Para las próximas horas, lo más importante en Bitcoin, ver si de verdad estas señales alcistas que empieza a dar, pues se terminan confirmando, porque ya os digo que le ha costado bastante. Y es que lo podéis ver vosotros mismos, o sea, es muy evidente. Ves las velas y sube, baja, se intenta mantener, pero vuelve a subir y vuelve a bajar. Eso es indecisión. Eso es claramente que al precio le está costando subir, porque si de verdad la tendencia ya estuviese muy clara, lo que hubiésemos visto es que tras el primer intento de ruptura hubiésemos alcanzado zona de resistencia y aquí diríamos que estaríamos ya súper alcistas, porque habríamos visto movimiento de limpieza en zona de mínimos, llevándose durante todo este movimiento bajista toda esa liquidez que comentábamos que había en estos dos puntos de aquí, porque no sé si visteis el vídeo. No sé si era del sábado, yo creo que era del sábado, pero bueno, habíamos marcado estas dos zonas porque probablemente eran los niveles donde más liquidez de longs se iban a encontrar y como veis, pues tras esta limpieza el precio intenta reingresar, pero con problemas, ¿vale? O sea, no es el escenario ideal, las cosas como son. Y lo que os digo siempre, no es necesario tampoco que operemos absolutamente todos los movimientos de Bitcoin, porque muchas veces lo mejor es estar un poco al margen del mercado y esperar a que la situación se clarifique. Y entonces cuando tengamos más claro qué es lo que está pasando y qué es lo que de verdad quiere hacer Bitcoin, entonces ya entramos. Así que en resumen, para las próximas horas vamos a ver si Bitcoin nos empieza a dar señales alcistas y lo primero sería no solo alcanzar los 88.933, sino ya romperlo con fuerza. Y si llegas a alcanzar los 90.080, perfecto, ¿vale? Eso sería lo que nos estaría confirmando señales alcistas. Ahora, por comentar otros temas. Ya decíamos ayer que Michael Saylor probablemente iba a anunciar que Strategy había realizado otra compra. En este caso no ha sido una compra como las anteriores, porque si recordáis las anteriores fueron de más de 10.000 bitcoins. Ha sido una compra grande, de todos modos han sido 2.932 bitcoins que agregan ya a todos los que ya tenían. Pero bueno, no es una compra tan grande como las anteriores. Pero como veis, sigue acumulando semana a semana. Y algo curioso que os quería comentar, porque fue un tema que también comentamos en el directo de hoy, y bueno, para los que no hayáis visto el directo, pues básicamente me preguntaban sobre el tema de la plata, si era buen momento para comprar y demás, pero yo al final lo que os decía, y vamos a echar un vistacín aquí rápido a la plata, es que el problema es que ya estábamos bastante sobrecomprados, podríamos decir. El movimiento alcista estaba muy extendido y comprando en zona de máximos, pues corremos el riesgo precisamente de que tengamos una corrección en el precio y que por lo tanto, pues compremos en máximos y nos tengamos que esperar otra vez hasta retomar máximos históricos para entonces, pues al menos quedarnos a break-even. O sea, es una posición muy mala que pues no debemos de tener, ¿vale? O sea, el que compra en máximos históricos va a tener que tener muchísimo estómago. Yo prefiero esperar a que durante una tendencia alcista tengamos movimientos correctivos para incorporarme, o bueno, por lo menos para valorar si me incorporo en la tendencia. Y fijaros qué curioso que hemos tenido una noticia que, bueno, parece ser que en Binance ya se puede operar oro y plata y, bueno, pues tras esta noticia hemos tenido una corrección bastante profunda ya en la plata, que como veis ya se empieza a recuperar, probablemente pues esto se debe a que la gente tenía ganas de entrar y en cuanto han visto una corrección pues ya empiezan a entrar en masa, pero como veis ha sido una corrección importante de un menos 13%, que para ser la plata pues es considerable, y en el oro ha pasado algo también similar. Quizás no tan grande, pero bueno, también ha tenido su corrección. Es que fijaros, o sea, nos lo ponen en este post. El oro y la plata pierden 1.7 billones de dólares de capitalización de mercado en 90 minutos, en uno de los mayores retrocesos de la historia. Y es que al final, en este tipo de situaciones es donde podríamos valorar incorporarnos en la tendencia. Pero al ser el primer retroceso, pues muchas veces es como que hay que tener todavía algo de cuidado y ver si de verdad mantiene luego esa fortaleza tras el retroceso. Yo personalmente pienso, ¿vale? Para todo el que le pueda llegar a interesar esto, pienso que ya en estos niveles no es momento de incorporarse. Me gustaría ver una corrección bastante más grande de la que hemos visto, porque estos niveles son para tomar beneficio. Y luego, fijaros en esto porque es bastante importante, y es que BlackRock acaba de pedir permiso a la SEC para lanzar un nuevo ETF de Bitcoin, pero este no tiene nada que ver con el que ya conocemos. Como veis, se llama iShares Bitcoin Premium Income ETF. Y alguno se preguntará qué significa esto. Pues básicamente el ETF que hay ahora solamente sirve para comprar Bitcoin y esperar a que suba el precio. Pero este nuevo fondo estaría diseñado para generar rentas.
rentas. Básicamente el objetivo de este ETF sería como pagar dividendos a los inversores, tanto si sube como si baja el mercado. Igual alguno se pregunta entonces de dónde sale este dinero que van a utilizar como para pagar dividendos. Básicamente utilizan una estrategia financiera que se llama venta de opciones, que para que lo entendáis es como que el fondo tiene los bitcoins comprados, igual que siempre, pero la diferencia es que venden el derecho a otros inversores a comprar esos bitcoins si el precio sube mucho. A cambio de vender ese derecho, BlackRock cobra un dinero extra de forma inmediata, lo que se conoce como una prima de toda la vida. ¿Por qué considero que esto es una buena noticia? Pues porque esto puede atraer un tipo de inversor que todavía pues no se llegaba a interesar por Bitcoin, porque al final lo que buscan es más seguridad y rentas. Y luego también es importante que entendamos cómo puede afectar esto al precio de Bitcoin, porque alguno dirá, ¡buah! Entonces nos vamos a la luna con esto. Pues principalmente podemos comentar que hay dos efectos bastante claros. El primero, presión de compra, que es totalmente alcista. Y es que lo primero es bastante básico. Para que este fondo pueda funcionar, BlackRock tiene que comprar Bitcoin real o participaciones de su otro ETF. Cuanta más gente meta dinero aquí buscando rentabilidad, más Bitcoin tienen que comprar BlackRock. Y al final eso es demanda pura y dura. En esto creo que no tienen que quedar dudas. Pero lo más interesante probablemente es el segundo punto. Y es que podemos llegar a tener menos volatilidad en el mercado. Al vender esas opciones, lo que hacen estas estrategias es como poner pequeños techos al precio. Si Bitcoin intentase subir, por ejemplo, un 20% en un día, este tipo de fondos actúan como un freno natural. Básicamente, es probable que gracias a este tipo de fondos, que al final este será uno, pero pueden salir bastantes mal, esto hará que Bitcoin esté un poco menos loco, que quizás ya no veamos ni movimientos alcistas tan grandes como antes, pero tampoco caídas tan grandes como las anteriores, que es un poco la tesis que yo siempre he defendido en el canal desde hace ya unos cuantos años, y es que cuanta más adopción institucional tengamos, ya no podemos esperar en los mismos tipos de movimientos que los que veíamos en el pasado, por un motivo muy sencillo, y es que antes Bitcoin estaba en manos del retail, y creo que todos sabemos que el retail es muy emocional. Es muy fácil que cuando el precio cae, el retail tenga miedo y empiece a vender, y que eso genere pues una caída en cascada y que sea incluso más rápido de lo que podría llegar a ser de una forma un poco más natural. Pero ahora estamos viendo que hay empresas que están comprando Bitcoin para holdear, que eso al final es retirar de oferta del mercado, y es una demanda muy muy constante. Y luego estamos viendo cosas como estas que también ayudan a que esa volatilidad baje, que se comprima un poco más. Por lo tanto, yo pienso que de aquí al futuro cada vez vamos a ir viendo cómo Bitcoin es menos volátil, ni tendrá movimientos alcistas tan grandes, ni tendrá tampoco caídas tan grandes. Por eso yo pienso que no podemos esperar ya un bear market de estos típicos anteriores de un 80% de caída. Y quizás tampoco lleguemos a ver unas revalorizaciones como las que hemos tenido en el pasado. Por eso esa teoría que se ha comentado mucho del superciclo de Bitcoin, no creo que sea una tontería. No sé si ya estamos exactamente viendo ese superciclo, pero desde luego que poco a poco vamos a ir hacia un escenario donde Bitcoin cada vez quizás es menos volátil, pero el movimiento puede ser alcista y más sostenido, sin correcciones quizás tan profundas. Al final, una herramienta como esta lo que hace es añadir liquidez y profundidad al mercado que reduce de forma implícita la volatilidad. Así que bueno, espero que os haya gustado este pequeño análisis que también he hecho sobre esta noticia, porque vemos ahí un poco el anuncio y no se acaba de entender qué narices es esto. Quizás muchos pues lo veis y decís, "Buah, yo no tengo ni idea de qué me están diciendo aquí, un ETF más". Pues no, es importante que entendamos también qué es cada cosa. Y bueno, si os gustan este tipo de análisis, pues me podéis dejar por los comentarios, apoyar también el vídeo con un like, etcétera, e incluso suscribiros al canal para estar pendientes de los próximos vídeos. Y venga, vamos a pasar ya a revisar otras herramientas. Como veis, tras la limpieza que comentábamos ayer en zona de longs, hemos tenido un rebote considerable, por lo tanto aumenta la probabilidad de que ese movimiento bajista de ayer fuese solo una trampa para buscar liquidaciones en zona de longs. De todos modos, no tenemos ya demasiada liquidez cerca del precio, tendríamos que bajar a niveles operativos bastante más bajos, como por ejemplo estos 84.150. Este sería como el primer nivel donde empezamos a ver muchísima más
liquidez, sobre todo comparado con lo que teníamos antes. Luego tendríamos que bajar pues un poquito más allá, 83.682. Pero si nos centramos en la liquidez de corto plazo, como veis, no hay mucha cosa. Tendríamos que filtrar bastante para ver dónde pues se está acumulando esta liquidez. Principalmente parece que en zona de shorts tenemos por aquí bastante acumulada, sobre los 89.130. Probable que puedan buscar la liquidez en esta zona durante las siguientes horas, pero cuidado, porque si llegamos a ver una búsqueda de liquidez y de repente un rechazo inmediato, esto sería una señal bastante negativa. Por además sucedería sobre esa zona de resistencia que comentamos que tenemos precisamente sobre estos niveles también. Y como os decía, Bitcoin no está demostrando tanta fuerza como debería en el inicio de una tendencia alcista. Quizás hasta podríamos tener un poco en mente una dinámica alcista que pueda tener el precio así en el corto plazo, pero bueno, vamos a ver si es capaz de por lo menos alcanzar esta zona y a ver qué reacción puede llegar a tener a ella. De hecho, como veis, en The Kingfisher también vemos más liquidez en zona de shorts hasta los 90.000 y luego en torno a los 95.308. En mapas de corto plazo tenemos liquidez hasta los 89.085. En Ethereum también vemos un movimiento similar. Fijaros cómo alcanzamos uno de los objetivos bajistas que teníamos. Identificamos también bastante presión compradora, o sea, exactamente lo mismo que en Bitcoin, pero aquí también le está costando un poquito más reingresar. Fijaros que alcanzamos la zona de anterior soporte, ahora pues actuando como una resistencia, como es normal, y nada más la alcanzamos, pues ya empezamos a ver presión vendedora. Como veis, siguen entrando ventas también por aquí, pero de momento parece que el VWAP semanal actúa como soporte. Vamos a ver si desde aquí tenemos una compresión y esto se puede resolver. Como veis, intenta, ¿vale? O sea, intenta seguir subiendo, pero le cuesta. No está siendo un camino fácil tampoco para Ethereum. Disculpadme que había cerrado esto. Este nivel de soporte estaría sobre los 2.920. Respecto a la liquidez de Ethereum, ya comentábamos ayer, como habíamos visto, una limpieza prácticamente absoluta de zona de longs cerca del precio. Tendríamos que bajar a niveles operativos también bastante más bajos. A partir de estos 2.710 hasta los 2.646 tenemos bastante liquidez, pero si nos centramos en el corto plazo, pues bueno, tenemos por aquí algunos otros niveles que podríamos destacar, como los 2.760, 2.857 donde hay un poquito, o incluso estos 2.973. En mapas de corto plazo, de The Kingfisher, vemos bastante liquidez en zona de shorts, sobre todo hasta los 2.965. En mapas de corto plazo aquí la verdad es que no hay mucho que comentar. El SP500 mejoró bastante la situación en estas últimas horas. Esto lo estuvimos comentando también en el directo. Veíamos cómo el precio rompía esta zona de resistencia y demostraba bastante fortaleza. A partir de aquí dijimos que el primer objetivo a alcanzar es la zona media de la estructura y fijaros cómo nada más alcanzar esta zona también empezamos a ver cierta presión vendedora. Esto no sería lo ideal, las cosas como son, pero bueno, si desarrollamos algún tipo de estructura por aquí, pues llegaremos a trabajarla. Yo pienso de hecho que quizás ya podremos hasta lanzar un primer planteamiento considerando estos niveles como zonas operativas clave. Tendríamos la zona de soporte sobre los 6.972, zona de resistencia sobre los 6.995. Tendríamos que esperar que el precio siga lateralizando en este rango durante las próximas horas para buscar oportunidades operativas, porque como veis, el movimiento alcista frenó por completo en este nivel gracias a identificar esta presión vendedora. Hubo varias señales bajistas, bueno, más que bajistas, de que podría perder ese momentum alcista el precio, y así está siendo de momento. Vigilemos también VWAP, en este caso semanal, porque ha actuado como un soporte recientemente con alguna presión compradora en esta misma zona de confluencia de la zona de soporte de la estructura. Y luego XRP y Solana. XRP dijimos en el directo que bueno, iba también bastante bien dentro de lo que cabe, pero fijaros cómo ha frenado por completo nada más alcanzar, podríamos decir que el primer objetivo, que era la zona media de la estructura. Aquí pues identificamos también algunas señales de venta que de momento pues bueno, no ponen todavía en riesgo la continuación de la tendencia, porque fijaros que uno de los soportes clave ahora mismo era el VWAP semanal y de momento así sigue siendo, sigue aguantando, pero también las ventas en zonas de resistencia siguen apareciendo. Es un poco una situación similar a la de Bitcoin. Parece que intentan arrancar movimiento alcista, pero todavía le sigue costando un poco. Vamos a ver si durante las siguientes horas nos dan alguna alegría. Y luego por parte de Solana, pues bueno, hemos tenido una gran recuperación, pero fijaros que nada más alcanzar la zona de resistencia sucede un poco como en el resto. O sea, empezamos a ver enseguida presión vendedora y algunas señales bajistas que hacen que el movimiento alcista pues se frene por completo. Esto, pues, en este caso sería un poco negativo porque no vemos ni siquiera que consiga posicionarse por encima de estos 124,69, que sería el anterior nivel de soporte. Si conseguimos posicionarnos, podríamos tener oportunidades operativas en compra intentando buscar zona de resistencia como objetivo.
la zona de los 131. Por aquí tendríamos alguna zona de gestión sobre los 127,18, pero necesitamos ponernos por aquí encima. De momento, pues le está costando, como al resto. Como veis, las señales son bastante similares en los diferentes activos.